Entonces, retomando Hechos 9, ¿verdad? Yo les decía al principio que ahí está el Evangelio, ¿verdad? Que ahí está cómo es que el pecado se mueve del corazón del ser humano al cuerpo de Jesús. Se mueve, o sea, se traslada, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Pablo, siendo Saulo de Tarso, una luz muy potente lo botó del caballo. Y cuando él cayó, él escuchó una voz que decía, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y entonces esa voz le da instrucciones a Saulo de Tarso y le dice que tiene que ir a la casa de Judas, donde lo van a recibir, y ahí tiene que esperar a que Ananías llegue. Entonces, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros estamos compartiendo con una persona, nosotros somos como Ananías. Nuestro Señor Jesucristo quiere que Daniel, que Gerardo, que este diácono, que Denia y que Nacho sean como Ananías. Cuando ustedes escuchan la voz de Jesucristo, ustedes tienen que decir solamente, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Verdad? Así les cuento rápidamente. Estaba esperando afuera de mi casa que Jenny llegara porque íbamos a tomar un taxi para irnos para la iglesia y participar en la actividad de el cumpleaños del segundo hijo del pastor, que se llama Mateo. Y mientras yo esperaba ahí, pasó un señor como de mi edad y yo empecé a conversar con él. Y inmediatamente yo sentía, es que es una cosa, yo sé que a ustedes les ha pasado, yo sentía que me decían aquí adentro, háblele, ¿quién soy yo? Invítelo, haga amistad, no pierda de vista su contacto, pregúntele el nombre, pregúntele el teléfono, dígale que quiero explicarle la Biblia. Y ese señor se llama Wilbur Lao, L-A-O. Él es un costarricense de padres chinos. Entonces se llama Wilbur Lao, ¿verdad? Y yo me llevé tremenda sorpresa porque más bien él después me dijo, claro, yo quiero escuchar los estudios bíblicos. Dice, porque yo soy cristiano. Él es evangélico, ¿verdad? Y entonces nosotros nos hemos llevado la sorpresa que muchos evangélicos no conocen cómo es que la Biblia enseña que se es libre del pecado. Entonces, por esa razón, yo soy como Ananías. Heme aquí. Para este señor vecino mío, Wilbur, yo soy Ananías. Heme aquí. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a orar y ponerle las manos en la cabeza. Pero vamos a ver qué significa ponerle las manos en la cabeza. Está conectado con el verbo trasladar. Ok, entonces ve. En el Levítico capítulo 1, que ya Dania y Nacho me han escuchado recientemente y que también Daniel lo ha escuchado muchas veces y que Gerardo también. En Levítico capítulo 1, Dios establece una instrucción de cómo ser libre del pecado. Entonces lo que hay que hacer es, voy a parafrasear un poquito rápidamente, traer una ofrenda, traer un cordero, ponerle las manos al cordero, y dice la Biblia que así dice que va a ser expiado su pecado. Expiado es perdonado. Y que después de que le pone las manos al cordero en la cabeza, dice que el sumo sacerdote le dice a este hebreo, saque la espada y degolle el cordero, o sea, ejecútelo, quítele la vida y derrame la sangre.
de esa forma es que los hebreos en el Éxodo recibían el perdón del pecado. ¿De acuerdo? Esa figura de poner las manos está por todos lados. Por todos lados está. El Levítico está en casi todos los capítulos. Pero la otra figura de ponerle las manos está en Isaías 53, que también Denia y Nacho me han escuchado. ¿Qué significa? Dice Isaías 53, versículo 6. Y Jehová, al final, dice, y Jehová cargó o puso en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa? Que el brazo de Jehová vino al corazón de Denia y de Nacho, arrancó el espíritu inmundo, lo traía en su mano poderosa y lo puso y lo encerró en él. Y el profeta Isaías está profetizando que él, en él es Jesucristo. Entonces puso en Jesucristo el pecado de Denia, el pecado de Nacho y el pecado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si ustedes leen continuamente Isaías 53 más adelante, dice que Jehová ejecutó, puso a padecimiento a Jesús hasta que fuera satisfecho su ira en el cuerpo de Jesús. Entonces, el brazo de Jehová fue al corazón de cada persona, arranca el pecado que es el espíritu inmundo y lo pone en Jesucristo. Y el brazo de Jehová toma la espada y le da muerte a Jesucristo. Entonces, siempre ponerle las manos siempre está presente para el perdón del pecado, ¿verdad? Yo veo que Denia y verdad y Nacho y Gerardo están como asustados y Daniel también. Entonces voy a retomar Isaías 53 para que ustedes vean que lo que yo digo, ahí está. Porque la gente me dice, diácono, pero ¿cómo? Dios mismo puso a padecimiento a Jesucristo. Le digo, sí, no fueron los soldados romanos, fue Dios. Pero ¿cómo? Sí, pues ahí lo dice. Entonces lo vamos a ver. Dice así, Isaías 53, voy a leer el 6, al puro final, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vea lo que dice el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién lo hizo? Jehová. Jehová. No fueron los romanos. No fueron los sumos sacerdotes. ¿Cómo era? De la sinagoga. Pues ahorita me olvidó el concepto, la palabra esa. Jehová mismo. Antes de poner el pecado en el cuerpo de Jesús, vea lo que dice el versículo 4 al final. Por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? Dios. Dios lo hirió. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Les voy a explicar. ¿Por qué Dios llevó a la muerte a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, o sea, hay que entenderlo. Bueno, entonces, le pongo entendimiento. Porque el tema del pecado no es un asunto tan liviano espiritualmente. El tema del pecado es un asunto muy serio, muy serio. Realmente el pecado que cargó Jesucristo es un tema seriosísimo para la humanidad. Seriosísimo, es un misterio que tiene que ser revelado a cada corazón.
El pecado es el mismo Satanás. El mismo Satanás. Entonces, lo que Isaías 53 está diciendo que Jehová, que es más poderoso que Satanás, arranca el pecado, arranca la esencia de Satanás, arranca el espíritu inmundo de cada persona, lo viene con poder en su mano y lo pone dentro del cuerpo de Jesús. Lo traslada. Y cuando Jesús tiene ahí en su cuerpo la esencia de Satanás, el mismo Satanás, cuando Dios Padre ve a Jesús en la cruz, lo que Dios Padre ve en el cuerpo de Jesús no es a Jesús como su Hijo, sino que ve que el cuerpo de Jesús es una serpiente. Es la serpiente antigua de Génesis. Dios Padre, cuando ve en la cruz a Jesús, lo que ve es el pecado, lo que ve es el mismo Satanás, lo que ve es su enemigo. Entonces, ¿qué hace Jehová? Ejecuta toda su ira para matar a su enemigo, a Satanás, que está en el cuerpo de Jesús atrapado. Por esa razón, la Biblia menciona que el pecado es uno y que es el mismo Satanás. O sea que en noviembre del 95, cuando por la palabra Dios me encuentra y me libera del pecado, lo que hace es que saca de mí un espíritu poderoso, me revela aquí y en mi corazón de que ese espíritu poderoso lo pasa al cuerpo de Jesús. ¿De acuerdo? De eso está hablando. Entonces, ¿qué pasa con Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, siendo guiado por Satanás, persigue a la iglesia. Saulo de Tarso no sabe que lo que tiene en su corazón es un espíritu poderoso, ¿de acuerdo? Que lo que hace a Saulo de Tarso es usarlo para ir a destruir la iglesia. Por eso Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Verdad? Saulo de Tarso no sabe que él está siendo guiado por el mismo Satanás. Entonces, cuando Ananías le pone las manos a Saulo de Tarso y está orando, ¿qué pasa? Que esas manos de Ananías son las manos de Jehová. Y esas manos van hasta el corazón de Saulo, arrancan el espíritu inmundo, arrancan a Satanás de Saulo, vienen a las manos de Ananías y pasan por las manos de Ananías y llegan al corazón de Ananías, donde está Jesucristo. Jesucristo. Es la misma figura, ¿verdad? Porque en el corazón de Ananías, ¿quién mora en el corazón de Ananías? Jesucristo. Entonces, por esa razón, Saulo recobra la vista. ¿Qué significa? Que Saulo tenía la vista de Eva. Cuando Eva recibe la vista de Satanás, Eva come del fruto de Satanás, porque Eva tiene los ojos de Satanás. Saulo de Tarso persigue a la iglesia porque tiene los ojos de Satanás. Y por esa razón, cuando es liberado del espíritu inmundo, recobra la vista, o sea, recobra la vista de Jesucristo. Saulo de Tarso no podía ver el mundo espiritual de la salvación. Él no podía creer que Jesucristo es el Cordero. Él sabía sobre el Levítico perfectamente, pero él no sabía que Jesucristo era el Cordero
donde se podía poner el pecado. Pero ya Jesucristo ya no está en cuerpo en ese momento de Saulo. Ya Jesucristo se ha ido. Como 30 años después sucede esto. Pero Jesucristo continúa caminando por esta tierra en el corazón de aquellas personas a las que se les ha revelado el Evangelio. Ananías, en su corazón mora Jesucristo. Voy de nuevo. Cuando Ananías le pone las manos a Saulo de Tarso, son las manos poderosas de Jehová que va hasta el corazón de Saulo de Tarso, arranca el pecado, arranca a Satanás, lo trae aquí en la mano, pasa el pecado por las manos de Ananías y llegan al corazón de Ananías donde está Jesús. Y Jesús captura el pecado de Saulo de Tarso. Y cuando lo captura, Saulo de Tarso empieza a ver. Saulo de Tarso le dice, ahí no dice. En las cartas que escribe Pablo, él testifica y dice, yo no sabía que Jesucristo era el Cordero. Yo había leído el Levítico, pero no había entendido que Jesucristo es el Cordero. Pero vea qué bonito. Dice, perdón, es que estaba en Isaías 53. Dice, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, ¿verdad? Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ya lo trata de hermano. Le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vea qué bonito. Cuando el pecado sale del corazón por la mano poderosa de Jehová, como dice Isaías 53, versículo 1, entonces nuestro espíritu es libre del espíritu de Satanás. Entonces, para que Satanás no vuelva y se robe nuestro espíritu, inmediatamente somos sellados por el Espíritu Santo. Aquí dice, y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser sellado por el Espíritu Santo. En el corazón del ser humano no puede existir, no pueden existir los dos, Satanás y Jesús y el Espíritu de Dios. Los dos no pueden morar, solo uno. Solo uno. Solo uno. Por eso es que creo que Daniel me preguntó un día y yo no le he contestado. ¿Por qué la Biblia dice que él quiere que nosotros seamos fríos o calientes, pero no quiere que seamos intermedios? Más o menos así me preguntó Daniel un día. Entonces, él no quiere que seamos, que no seamos ni, ¿cómo es? Que estemos ahí en medio, un poco fríos, un poco, ¿cómo es? ¿Cómo fue que me dijiste? Que no seamos fríos. No, ¿cómo era? Era frío. Tibios, perdón. Gracias. Ven, yo aprendo de todos ustedes. Tibios, ¿verdad? No quiere que sean tibios. ¿Por qué? Porque o una cosa u otra, o tenemos la salvación o no la tenemos. Si tenemos la salvación, perfecto. Si no la tenemos, Él quiere darnos la salvación. Pero si nosotros decimos, hoy estoy salvo, hoy estoy perfecto, pero mañana cometo el pecado, y entonces, ya no estoy salvo, estoy tibio. Él no quiere que nuestro corazón divague, sino Él quiere o salvo o con el pecado. Si estoy salvo, tengo que ir a predicar el evangelio. Y si tengo el pecado, tengo que esperar que Ananías venga y me ponga las manos. ¿De acuerdo? Entonces, continúo aquí. El apóstol Pablo fue sellado por el Espíritu de Dios para que quede listo, ¿verdad? Para el arrebatamiento.
dice la palabra de Dios que en el arrebatamiento, los primeros que son llevados, arrebatados, son los que murieron en Cristo Jesús. Ese es Saulo de Tarso. Cuando venga el arrebatamiento, Pablo está muerto. Entonces él es resucitado y él va primero. Si nosotros estamos vivos, dice que somos transformados para poder viajar hasta la gloria de Dios. Porque este cuerpo se queda. Entonces, si mañana viene el arrebatamiento, Nacho, piensa en esto. Mi hijo mayor tiene la salvación. Mi hija Nicole tiene la salvación. Nada más piensa en esto, Nacho. Piensa en esto. Si mañana es el arrebatamiento y sus hijos no tienen la salvación, entonces cuando su hijo se despierte, va a encontrar en la cama la pijama con que usted duerme y va a encontrar en la cama la pijama con que duerme Denia. Levantan la cobija y dice, qué raro. Papá siempre duerme con esta pantaloneta, porque ahí en la playa hace mucho calor, ¿verdad? Papá duerme con la pantaloneta, y ahí está la pantaloneta. Y vea, ahí está la pijama de mamá. Se fueron en el arrebatamiento y yo me quedé. ¿Se ha puesto a pensar en eso, Nacho? Hoy es un día para meditar. Hoy es un día. Tienen que tomar los dos tiempo para ponerle las manos a sus hijos con base en este testimonio. Yo un día, papá murió en el 2003. En el 2002, yo no podía. Pensaba en papá, que papá iba a ir al infierno y que papá iba a estar en el infierno y él iba a decir, pero mi hijo me lo decía, yo aquí estoy en el infierno. ¿Verdad? Porque papá se burlaba mucho de mí. Gerardo conoció a papá. Papá se burlaba mucho de mí. Me dice, ay hijo, usted sí que es fanático, qué pereza con usted. Siempre quiere compartir la Biblia conmigo. Y yo le decía al Señor allá en el 2002, Señor, es que papá ya está muy mayor. Papá no tiene la salvación. Ese viejo no quiere escuchar la Biblia. Y yo decía, yo me hacía el dibujo viendo a papá en el infierno cuando él decía, aquí me estoy quemando y mi hijo me lo decía y me estoy quemando aquí porque no escuché a mi hijo. Y yo sufría. Y le digo, Señor, golpea a mi tata, suavícele el corazón para que pueda escuchar. En el 2003, tipo abril, mayo, por ahí, tuvo un infarto, papá. Y él se asustó. Me voy a morir. Yo le digo, sí, papá, te vas a morir. Le digo, papá, quiere que venga el pastor para que le explique el evangelio. Sí, traiga al pastor. Y papá, como 3 veces el pastor le predicó, y papá inmediatamente abrió el corazón. Y le fue revelado la salvación. Llegó Ananías, el pastor, y papá le fue revelado, como dice la Biblia, que es libre del pecado. Eso fue como en junio, julio, por ahí. Entonces yo me puse a orar al Señor. Le digo, Señor, gracias por la salvación de papá. Pero ahora, Señor, yo quiero que te lleves este viejo. Te lo lleves ya. Y tal vez ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿El diácono quería que su papá se muriera? Sí. Viera qué viejo más corrupto. Entonces, siendo ya nacido de nuevo, súper acostumbrado a hacer cosas terribles. Porque así enseña la Biblia. El apóstol Pablo enseña que el pecado
regresa, ya no al espíritu, porque no puede entrar, pero regresa al cuerpo. Yo cuando veo a un señor mayor como yo digo, viejo corrupto. Voy a entender. Nosotros los viejos mayores tenemos una mente muy corrupta. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este viejo y otro viejo? Que constantemente estoy predicando el evangelio. Entonces, la corrupción no me alcanza. Pero si yo dejo de predicar el evangelio, viejo corrupto, Papá era un viejo muy corrupto. Y yo le digo, Señor, va a dar mal testimonio este maje. Perdón, es que nosotros, para que ustedes entiendan, Denia y Nacho sí entienden la palabra maje, pero Gerardo y Daniel tal vez se acuerdan de eso, que nosotros nos hablamos de maje. Los mexicanos hablan de güey. Y creo que entre los americanos se dicen vatos o no sé, ¿verdad? Entonces yo le decía al Señor, Señor, es que este maje es muy corrupto, lléveselo ya. En octubre, mi papá murió. Y yo me reía. Yo estaba feliz. Se fue para el cielo. No dio más mal testimonio. Se fue para el cielo. Bendito Dios. Esto es muy serio, muy serio. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó cuando Ananías le puso la mano a Saulo de Tarso. ¿Qué también pasó?